Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta charla, es un tema que me gusta bastante a mí. Bienvenidos también a todas las personas que están conectadas vía streaming a través del Facebook de la Clínica Alemana. ¿Ya? Este tema, ¿no es cierto?, que es ayuno intermitente y si efectivamente tiene algún efecto en la salud y en el rendimiento deportivo, es un tema bastante nuevo, bastante novedoso, que causa bastante interés. Y la idea hoy día es darles algunas luces, ¿no es cierto?, de lo que existe realmente como evidencia e ir, ¿no es cierto?, construyendo y viendo, sacando algunas conclusiones para que ustedes finalmente puedan, ¿no es cierto?, llevarse a la casa cosas ya un poco más concretas, ¿ya? Recordar que las preguntas las hacemos al final, ¿no es cierto?, de la charla, así que para que puedan ir anotando. Para comenzar entonces, vamos a hacer un temario para ir viendo de qué manera va a ir avanzando la charla. Primero, conceptos generales del ayuno, qué es el ayuno, ya a qué nos referimos cuando nos enfrentamos a eso. Segundo, ¿qué es el ayuno intermitente específicamente? ¿Qué se le llama? ¿Ya? Después vamos a ir viendo los tipos de ayuno intermitente que existen y algunos un poco más frecuentes, que la gente realiza más frecuentemente que otros, pero los vamos a mencionar todos. Luego, el ayuno intermitente, si realmente tiene beneficio en salud y rendimiento deportivo, vamos a hablar salud, rendimiento deportivo, composición corporal también, ¿ya? Y que también, por otro lado, qué efectos desfavorables o indeseados vamos a encontrar en aquellas personas que realizan el ayuno intermitente. Y por otro lado también, qué personas o si todas las personas tienen la capacidad, la posibilidad de hacer un ayuno intermitente en forma segura. Para finalmente concluir y discutir finalmente en conjunto para llegar a ciertos acuerdos. Comenzamos entonces primero definiendo en forma simple qué es el ayuno, ¿ya? El ayuno es básicamente una supresión parcial o total de la alimentación, no es 100% una persona que deja de comer, ¿ya? Sino que puede ser una alimentación parcial que no es capaz de cubrir las demandas que el cuerpo requiere y que además produce esa reducción parcial o total, ¿no es cierto?, de la alimentación, mecanismos de adaptación metabólica, ¿ya?, que van a permitir obtener la energía que el cuerpo requiere, porque el cuerpo necesita energía para poder vivir y para mantener las funciones, ¿no es cierto?, de los distintos tejidos del organismo. Y existen dos tipos de ayuno, uno de corta duración, ¿ya?, o agudo, y uno de mayor duración, que es el crónico, que se manifiesta más a largo plazo, ¿ya? En términos también muy simples, ¿qué le pasa al cuerpo cuando ayuna? Que este ayuno breve que se llama, ¿no es cierto?, acá tenemos la lámina donde aparece la última ingesta, ¿ya?, y dice de 0 a 6 horas es la fase posabsortiva, es decir, cuando yo me alimento, por ejemplo, desayuno esta mañana, y luego mi siguiente comida es 6 horas posterior. Eso se llama posabsortivo. No es un ayuno largo, sino que es una cosa normal, fisiológica, que nos ocurre a diario normalmente, ¿ya? Al cabo, ¿no es cierto?, de las 6 horas en adelante, dejo de comer de ahí en adelante hasta alrededor de las 30 horas, ¿qué pasa en el organismo? El cerebro, como aparece acá en la parte de acá, es el órgano que requiere glucosa, requiere hidratos de carbono para poder funcionar en forma efectiva. Como no estoy consumiendo ya carbohidratos muy poquitito a través de la alimentación, el cuerpo lo tiene que entregar al cerebro y ese es el hígado el encargado de poder hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, a través de un proceso llamado glucogenólisis se produce, ¿no es cierto?, esta entrega de glucosa hacia la sangre y con eso el cerebro puede seguir funcionando en forma normal, ¿ya? Después de las 30 horas en ayuno en adelante pasan otros procesos, es mucho más, como la glucosa comienza también a escasear, tenemos que empezar a sacar glucosa de otros órganos, de otros tejidos para poder, y de otros sustratos más bien, las proteínas comienzan a degradarse, los lípidos también comienzan a degradarse y, ¿no es cierto?, parte de esto se va a ir a la producción de glucosa para seguir manteniendo el cerebro, que es el órgano vital, ¿ya?, que es el que nos permite, ¿no es cierto?, mantenernos activos. Y mucho más largo plazo, en la medida que eso avanza en el tiempo, la oxidación de las grasas del cuerpo, que en el fondo hay muchas personas que buscan el ayuno justamente intermitente porque son las grasas las que se liberan en gran medida en la medida que este ayuno alargue, ¿ya? Nos van a permitir también obtener energía, por ejemplo, para que el músculo se active, funcione, para poder caminar, etcétera, ¿ya? Eso como en conceptos generales. Pero cuando ya pasa más tiempo, se habla de 4 o 5 días en adelante, teniendo una dieta muy baja, estamos hablando de no consumir alimentos o no más allá de un 30% de las calorías que yo requiero,
y hablamos de un ayuno más crónico. ¿Qué pasa? Sobre los 4 días, ya, la ruedita hacia al lado de acá, hay una exacerbada pérdida de proteínas del cuerpo, ¿ya? Se habla más o menos unos 75 gramos en el día. ¿Qué pasa eso? Finalmente se habla de que se catabolizan alrededor de 300 gramos de músculo por día en esta segunda fase, ¿ya? Pero el organismo, ¿no es cierto?, la naturaleza sabia, necesitamos resguardar la vida, por lo tanto se crean distintos mecanismos donde se lentece el metabolismo, ¿no es cierto? El organismo tiene que tratar de gastar la menor energía posible porque está en una fase donde hay un estrés, donde no consigue energía suficiente, por lo tanto también baja también la pérdida de proteínas, pero también baja toda la actividad del cuerpo. Y eso si ayuno muy prolongado, por supuesto que eso es mucho más a largo plazo, ya por supuesto es riesgo para la salud, ¿ya? Por lo tanto, ya existen adaptaciones metabólicas donde el metabolismo cae la pérdida de proteínas y por lo tanto, ¿no es cierto?, el organismo subsiste. Por lo tanto, cuando uno piensa en ayuno intermitente, normalmente uno piensa a menos que la persona, ¿no es cierto?, no se maneje en el concepto de ayuno intermitente y hago esta dieta intermitente de forma permanente y no logre compensar, ¿no es cierto?, este déficit, que es lo perjudicial en el fondo, ¿ya? Entonces la idea es quedarte en un ayuno, ¿no es cierto?, que sea bastante bien controlado, bastante bien guiado y no necesariamente las personas tienen la capacidad de poder llegar a definir qué es lo seguro y lo sano para mí, ¿ya? ¿Qué es lo seguro y lo sano para mí? Porque yo trabajo, yo estudio, yo me debo concentrar, yo hago ejercicio, puede ser ejercicio, deporte, ¿no es cierto?, más competitivo, ejercicio más bien recreativo, pero yo necesito energía y si no la consigo en una cantidad pequeña, vamos a tener los efectos indeseados. Entonces, cosas muy generales, entonces, en general la glicemia, tanto en el ayuno breve como prolongado, en el breve, perdón, es normal, pero tiende a bajar un poco en el prolongado, que esta es la etapa que uno debiera evitar, ¿ya? Hay una mayor pérdida de grasa, por supuesto, también, que en la medida que avanza mayor es la pérdida de grasa para compensar la energía que no consumo, ¿ya? Esto es positivo, alguien podría decir, pero por otro lado también tengo que ver que eso positivo no es el mecanismo que el cuerpo normalmente está capacitado para usar, entonces es un poco más ineficiente, ¿ya? Hay pérdidas de sodio, por ejemplo, en la primera fase, es decir, si yo entreno harto, me deshidrato y estoy en la primera fase, lo puedo pasar muy mal, ¿ya? Y después ya esto se compensa porque el cuerpo ahorra, empieza a ahorrar y ya empieza a adaptarse un poco, ¿ya? Ahorra las proteínas también, la primera fase no hay ahorro de proteínas, después comienza a haber ahorro de proteína porque el organismo comienza a lentecerse y el cerebro, ¿no es cierto?, se empieza a acostumbrar a hacer otras cosas que no sea glucosa y es cuerpos cetónicos, que tienen efectos también. Los cuerpos cetónicos en forma prolongada en el tiempo no son inocuos para el organismo, producen efectos adversos indeseados. Si es que este ayuno, ¿no es cierto?, no está siendo bien llevado porque estamos cayendo en una fase que no debiéramos hacer, ¿ya? Y el metabolismo basal, como ya dijimos, cae. Por lo tanto, es ahí, ¿no es cierto?, donde tenemos que poner ojo a cómo poder ir avanzando en el tema. ¿Y qué es el ayuno intermitente, no es cierto? Ayuno intermitente, es decir, un ayuno interrumpido. Básicamente es la abstinencia al consumo de alimentos por un cierto periodo de tiempo, y ahí hay distintos tipos, los vamos a ir a revisar cortito. Y luego se acompaña de un periodo de alimentación ad libitum. Normalmente así está descrito como el concepto de ayuno intermitente, ingesta ad libitum en el periodo que se puede comer alimento. A veces sucede que las personas, ¿no es cierto?, hacen este ayuno, ¿no es cierto?, hay varios tipos, supongamos 24 horas y al día siguiente comen, pero siguen comiendo menos porque quieren bajar rápido de peso. Entonces, comer al libitum posterior no comienza a pasar y ya nos podemos estar cayendo en una etapa de este ayuno más crónico que trae más efectos perjudiciales que beneficiosos, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, ayuno intermitente, yo busqué mucha información, van a ver, ¿no es cierto?, la guía del ayuno intermitente, el ayunar para vivir más y mejor, la guía completa del ayuno, ¿no es cierto?, hay muchas páginas, ayuno intermitente 16-18, que es la más clásica, la más conocida, 16-18, 16 horas de ayuno en el día, con solamente una ventana de 8 horas para comer, ¿ya? Estilo de vida, dice ahí, ¿no es cierto?, guía del ayuno intermitente y el libro mágico que es el año 2012 en dos médicos en Estados Unidos que crearon The Fast Diet, que es esta pérdida de peso, ¿no es cierto?, en forma sana, segura, para vivir mucho más largo, y comenzó a hacerse mucho más famoso este tema del ayuno, ¿ya? ¿Y de dónde viene este concepto o de dónde nace la idea que este ayuno intermitente puede traernos beneficios para la salud?
de los animales, de la evolución. Yo pongo las ratitas porque yo estudio en rata, ¿ya? Me gusta esta película, así que por eso también pongo. Evolución. El ayuno no es más que un estrés para el organismo, ¿ya? En la época, ¿no es cierto?, millones de años atrás, cuando había escasez de alimento, el organismo, los seres vivos, todos, nos adaptábamos para ese ayuno y bajábamos el metabolismo, habían varias cosas que eso ocurría y, ¿no es cierto?, que nos permitía como evolución propia, ¿no es cierto?, tanto animal, humana, sobrevivir. Entonces la gente menos adaptable se moría. Ahora, por supuesto que no tenemos eso, tenemos alimento al alcance de la mano, ¿ya? Pero de ahí nace este concepto, por lo tanto, efectivamente es algo fisiológico, ¿ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, se aparecen los estudios animales, hay muchos estudios más en rata, y en rata efectivamente se ve que hay, ¿no es cierto?, ratas que en forma normal, regular, se les deja, por ejemplo, un periodo de dieta normal, ad libitum, consumo libre, y luego se les restringe esa ingesta, pero no se les restringe a un día, se les restringe baja a un 70, un 60% de lo que ella requiere y efectivamente se ve que viven más, ¿ya? Se enferman menos y por lo tanto viven más sanos, ¿ya? De ahí nace el concepto de aquí y de ahí luego hay estudios en humanos, pero son bastante menos, ¿ya? Bastante incipientes recién, con resultados bien contradictorios porque todavía no se ha esquematizado bien un modelo real que me permita balancear o resguardar todos los factores que pudieran estar influyendo en este resultado final. No podemos, ¿no es cierto?, tener a un sujeto en ayuno eterno para ver si se murió antes o después, pues no podemos hacer eso, eso es antiético, ¿ya? Ahora con todo el tema animal probablemente también alguien animalista podría hacer lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, hay un agente agresor, en este caso el ayuno, pero también el ejercicio, ¿ya? El ejercicio y el ayuno, el ejercicio, asumiendo que el ejercicio es un poquito más intenso que caminar o ir a yoga, ¿ya? Eso es un estrés para el organismo, ya en la medida que el ejercicio sea intenso, ¿no es cierto? Siempre el ejercicio es un estrés, lo mismo que el ayuno, entonces si yo lo sumo y no me adapto correctamente porque me entusiasmé entrenando, me entusiasmé y dejé de comer, y cuando tenía que comer ad libitum, comí muy restringido, chuta, en vez de beneficiarme, voy a estar haciendo lo contrario, ¿ya? Por lo tanto, el cuerpo, por supuesto, que produce adaptaciones biológicas para adaptarse a esta nueva condición, ¿ya? Y, por supuesto, que estos cambios metabólicos simples que yo os mencioné, y eso me va a permitir ser más eficiente, ¿no es cierto? Con menos, tratar de ser lo mejor que pueda. Con menos, ser más eficiente que teniendo mucho, ¿ya? Ese es básicamente como el hilo y que quede un poquito más claro como introducción para la presentación. Muchos tipos de ayuno probablemente ustedes han visto, o la revista han hecho ayuno intermitente, están haciendo actualmente, piensan hacer ayuno intermitente y hay varios modelos y algunos más famosos que otros, ¿ya? Por ejemplo, el ayuno completo 2 veces por semana, en días alternos, es decir, de los 7 días, 2 ayunos 24 horas, pero que no sean días consecutivos. Ese es uno de los tipos de ayuno. Por lo tanto, se intercala un día entero de ayuno con otro de ingesta ad libitum, libre, ¿ya? Por ejemplo, el clásico, bueno, Stop Eat, que se llama, ¿no es cierto?, que eso es uno de los clásicos, digamos, ¿ya? Hay otro tipo que se llama restricción calórica intermitente. Es un ayuno parcial, pero donde se encuentra la restricción, ¿no es cierto?, calórica, bajan a un 20 o 25% las calorías que yo requiero en el día, ¿ya? En días que también no son seguidos, no consecutivos, y los demás días de ingesta libre. Ese es otro tipo también. No es tan estricto como el anterior, ¿ya? Por ejemplo, el ayuno 5-2. 5 días, ¿no es cierto?, de ingesta libre y 2 días de una restricción calórica. Puede ser parecido al de arriba, pero el de arriba no se come y en el de abajo se puede comer una cantidad más pequeña. Se fija que un poco el concepto evolutivo es comer menos y el cuerpo se adapta a esta menos disponibilidad de alimentos. Yo con esa menos disponibilidad puedo, ¿no es cierto?, cumplir funciones, puedo adaptarme y en teoría podría funcionar mejor que comer en forma libre todos los días o cubriendo las calorías totales del día, ¿ya? Otro tipo de ayuno es alimentación con horario restringido. Yo creo que este es el más famoso, ¿eh? Al menos las cosas que yo he revisado. Significa que se ayuna durante 12 a 20 horas.
y el resto del día se come una o más comidas, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos el ayuno 12-12, 12 horas de ayuno, 12 horas de alimentación, que no probablemente muy distinto a lo que muchos pueden hacer ahora. Comen a las 8 la última comida y desayunan a las 8 del día siguiente, ya no es tan estricto. El otro que lo destaqué en rojo es el 16-8, que son 16 horas de ayuno en el día y solo una ventana de 8 horas. La pregunta, ¿qué es mejor? ¿En qué momento dejar esa ventana de 8 horas para comer? Depende, pues. Depende si tengo que entrenar, depende si tengo que estar concentrado para una prueba en la universidad, porque tengo que entregar un trabajo una charla en el trabajo, necesito concentración y necesito estar, no voy a estar idiota también, porque si uno deja de comer se pone también un poco más alterable en las primeras etapas, por lo tanto también. Y el más estricto son 20 horas de ayuno, solamente una ventana de 4 horas de ingesta, ¿ya? Otro, dieta similar al ayuno, que es básicamente, en un mes, ¿no es cierto?, yo restringo calorías, hay algunos días, ¿no es cierto?, que no sean consecutivos, que yo defino en el mes, estos días yo voy a comer un 30% de las calorías que requiero, ¿ya? Por ejemplo, 5 días consecutivos de restricción calórica y en algunos casos se priorizan más la ingesta de grasas que de otros alimentos, ¿ya? Y el ayuno religioso, a lo mejor hay algunos acá que el Ramadán, que es ¿no es cierto?, ayuno propio de las religiones, donde se varía según la religión, pero lo más habitual, ¿no es cierto?, es que se come, se ayuna, ¿no es cierto?, y solamente se deja un espacio de comida, ¿no es cierto?, que va desde, el ayuno va desde el amanecer hasta el atardecer, donde está la luz del día, ¿ya? Ese es otro tipo. Y hay estudios, por ejemplo, que se han hecho en deportistas que están en este periodo Ramadán y ven si hay efectos deleterios en su rendimiento, su salud. ¿Cuáles son los beneficios que se proponen para el ayuno? ¿Ya? Por ejemplo, en la salud se ha observado, ¿no es cierto?, bastante en ratas, en humanos es bastante más controversial, que reduce factores o marcadores de riesgo de enfermedades. Reduce la glicemia, reduce la resistencia a la insulina, reduce la presión arterial y con ello menos probabilidad de desarrollo de diabetes, de enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer, ¿ya? Incluso también se habla, no lo puse acá, pero también pudiera enlentecer la aparición de enfermedades, ¿no es cierto?, neurodegenerativas, ya por adaptación cerebral también. A nivel de composición corporal también hay estudios que muestran efectividad mucho más en ratas que en humanos, que se puede reducir el peso, ¿ya?, y la masa grasa, ¿ya?, no solamente el peso. Y en deportistas se ha visto que mejora el rendimiento en condiciones generales. ¿Qué mecanismos podrían estar detrás operando para estos efectos a estos niveles? Se habla que mejora el ciclo biológico. Nosotros todos los humanos tenemos un ritmo circadiano, un ciclo biológico donde las hormonas se regulan en forma, ¿no es cierto?, armónica, la glicemia y todos ¿no es cierto?, los parámetros fisiológicos del organismo biológicos. Y aparentemente este ritmo, que es un reloj interno, andaría mucho más eficientemente con este tipo de dietas. Mejora la salud de las células, es decir, las células, como se hace más eficiente, por supuesto que es más sana y permite, ¿no es cierto?, trabajar de mejor manera. Mantiene la flora intestinal mucho más sana, mucho más variada. Mientras más variada la flora intestinal, mejor. Y actualmente se ha visto que todas las bacterias del intestino se relacionan mucho con prevenir o acelerar el desarrollo de ciertas enfermedades, por ejemplo, a nivel nervioso. Mientras más variada la flora, mejor. Mientras menos variada, peor, ¿ya? Y permite modificar estilos de vida, porque la persona que comenzó a hacer ayuno intermitente quiere cambiar, ¿no es cierto? Anda buscando algo, y en ese buscar algo se cambia, ¿no es cierto?, su alimentación. Probablemente en el rato que tiene de ingesta ad libitum, difícilmente va a comer pizza. Si estoy ayunando, ¿no es cierto?, 16 horas y voy a comer una pizza, ¿para qué ayuno?, ¿no es cierto? Porque si no es como pasar a sufrir en el fondo 16 horas para después comer cualquier cosa, no, ¿ya? Mejor se pone a hacer ejercicio, la gente que hace ejercicio, ¿no es cierto?, comienza a hacer un poco más y se ha visto también que se mejora la calidad del sueño cuando se come, ¿no es cierto?, en menores cantidades y por un tiempo más acotado, o ayunos, ¿no es cierto?, totales en algunos días de la semana.
Mecanismo entonces propuesto como en los distintos órganos del cuerpo, cerebro, ¿cierto? Y arriba como primer punto. Dice plasticidad sináptica, es decir, que nuestras neuronas son plásticas, se amoldan a esto, por lo tanto, podrían hacer impulsos nerviosos mucho mejor, más eficiente, más sano. Aumenta, ¿no es cierto?, la concentración, neurogénesis, es decir, formación nueva de neuronas posterior, en el tiempo, reduce la inflamación. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas que pasan por procesos inflamatorios. Esto haría lo contrario, los bajaría, ¿ya? Reduce y aumenta, por ejemplo, la autofagia en aquellas células, ¿no es cierto?, que ya están más viejas y necesitan eliminarse, ¿ya? A nivel, ¿no es cierto?, del sistema nervioso autónomo, también hay un mejor tono, ¿no es cierto?, una mejor función de este sistema. A nivel de sangre se ha visto que se reduce la glicemia, lo que estábamos conversando, la insulina, colesterol, otros factores de inflamatorios como las interleuquinas, marcadores oxidativos de estrés también caen, por lo tanto esos son marcadores obviamente de daño celular. A nivel cardíaco se reduce la frecuencia cardíaca, como lo mismo que le pasa a los deportistas que hacen, o las personas que se hacen mucho ejercicio, son más eficientes con menos en el fondo. Aumenta la variabilidad cardíaca, ¿qué significa? Mientras más variable, ¿no es cierto?, esta tasa cardíaca, es mucho mejor, porque se ha asociado que si es muy estable ese ritmo, hay mayor probabilidad de desadaptación, por ejemplo, a un entrenamiento o de enfermedad, versus aquella persona que tiene una variabilidad mucho mayor, porque significa que se está adaptando, ¿ya? Reduce presión sanguínea también. A nivel, ¿no es cierto?, del páncreas, mejora la sensibilidad a la insulina, por lo tanto, menor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes mellitus, y mejora la producción de cuerpos cetónicos que me van a permitir, ¿no es cierto?, también entregar energía. A nivel muscular, ¿ya?, aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿ya?, por lo tanto también eso me beneficia en la salud. Y también aumenta, ¿no es cierto?, se incrementa esta autofagia, que es, ¿no es cierto?, estas células que ya están dañadas, ¿no es cierto?, de poder eliminarse. Y a nivel tejido adiposo, claramente hay mayor movilización de ácidos grasos porque estamos comiendo menos, ¿ya? Y también el tejido adiposo es un tejido que produce muchas sustancias inflamatorias. Las personas, por ejemplo, que tienen obesidad o exceso de peso tienden a tener más indicadores inflamatorios debido a que el tejido adiposo lo está produciendo en mayor cantidad, ¿ya? Eso es como el resumen de los distintos órganos que efectivamente ocurre. La pregunta es, si esto ocurre, ¿será importante, significativo? ¿Será en el tiempo sostenido? ¿Luego la persona vuelve a los valores iniciales? Hay varias incógnitas que todavía no están bien descritas, ¿ya? Entonces, con este antecedente, la idea es preguntarse primero, ¿por qué optar por este ayuno intermitente? ¿Para qué? Entonces, primero, ¿por qué el ayuno intermitente? Alguien puede decir, al que está sentado acá, o los que nos están viendo en streaming, ¿por qué deseo bajar de peso rápido? Probé muchas dietas, nadie me hizo efecto, probé dietas, bajé súper, luego volví a subir, viene el verano, lo que sea, necesito rápidamente bajar, ¿ya? La pregunta es si efectivamente vas a bajar rápido, respecto a hacer otra dieta, digamos. Otras experiencias con dieta han sido un fracaso, por lo tanto quiero buscar esto que es más nuevo, ¿no es cierto? Estaba la dieta del genotipo en algún momento, ahora está el ayuno intermitente. Porque quiero cambiar mis hábitos, efectivamente se podrá cambiar los hábitos, alguien puede pensar, a lo mejor sí, como estoy en esta onda de comer, ¿no es cierto?, en poco tiempo o ayunar, me voy a preocupar mucho más de las horas que como, de comer mejor, porque quiero prevenir enfermedades, claramente, ¿ya? O porque quiero mejorar en la persona que entrena, ya sea competitivo, amateur, elite, etcétera, lo quieren mejorar, para rendir mejor. Independiente de lo que ustedes tengan, tenemos que tener claro que no hay milagros, ni con esta dieta, ni con este estilo, ni con ninguno. Por lo tanto, si yo quiero hacer todo eso, el ayuno intermitente por todo esto, por alguno de estos, no hay milagro, lo primero, ¿ya? Por lo tanto, alguna cosa yo tengo que hacer para que esta cuestión sea consistente en el tiempo, para que, ¿no es cierto?, llegue a realmente producir el efecto que se describe que efectivamente produce, ¿ya? Hacerlo bien también. Y lo otro importantísimo, pensar, centrarme, ¿cómo es mi locus? ¿No sé? El locus interno, ¿lo tengo en mí o lo tengo en el afuera? Porque si lo tengo en el afuera, va a ser la intermitente, luego puede ser la Atkins, luego puede ser otra dieta y voy a
No encuentro nunca la dieta que me acomoda o que necesito para mi objetivo. No es la dieta finalmente lo que me va a ayudar, sino que de qué manera yo me comprometo a con este estilo de alimentación, a con una dieta hipocalórica, a con la keto dieta o la que sea, me comprometo a hacerlo y hacerlo bien. ¿Ya? Eso es un poco, entonces tener bien claro si yo tengo todo hacia lo de afuera y que lo de afuera si no me funciona es porque el afuera no resultó, no yo, ¿ya? Y eso también es importante tenerlo claro. Ya, bien, parece que voy un poquito rápido, voy a bajar un poquito los niveles. Partamos ahí hablando del ayuno intermitente y salud con esta introducción. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay? Se ha visto que en el ayuno intermitente, ¿no es cierto?, como lo hablábamos, va a producir cambio y una mejor diversidad de la flora intestinal, de las bacterias. Eso me va a ayudar también en forma bidireccional a que el reloj interno biológico funcione mejor, por lo tanto, mejoran las funciones de las enzimas, de las hormonas, etc. Va a cambiar mi estilo de vida y todo eso me va a ayudar a reducir la inflamación, los lípidos plasmáticos, mejora la sensibilidad a la insulina y eso me va a ayudar a prevenir la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Eso está descrito. No quiero latearlos mucho con esta tabla, pero acá hay, por ejemplo, un estudio que eso es un resumen. Por ejemplo, ¿qué pasa con, se ha visto en dietas, ¿no es cierto?, que son 5-2, 5 días de alimentación ad libitum y 2 de 24 horas de ayuno completo. Que se ha visto que efectivamente en humanos, yo marqué acá los humanos solamente, hay una pérdida de peso. La pregunta, ¿cuánto peso? ¿Será que realmente bajaré 6 kilos en el mes o no? Porque claro, puedo decir, es significativo, pero a lo mejor perdí 2 kilos en el mes. ¿Voy a estar tranquilo perdiendo solo 2 kilos en el mes? Mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la insulina, varios patrones, ¿no es cierto?, en sangre. Si yo hago ayuno en días alternos, con el día de ayuno o no como nada o el 25% de lo que requiero, que es la columna que sigue, ¿qué va a pasar? Varios estudios no muestran cambios en el peso, porque son estudios a muy corto plazo. Hay una mejora en la sensibilidad a la insulina, no tiene, por ejemplo, efecto en la glucosa en alguno. La pérdida de peso es un 5,8%. Pregunta, ¿en cuánto tiempo? Respuesta, 6 meses. Significa que si yo peso 100, voy a perder 6 kilos, pero en 3 meses. 6 kilos en 3 meses, por lo tanto son 2 kilos por mes. Estamos hablando de persona obesa, ¿ya? Entonces también contextualicemos, efectivamente sirve, por supuesto, ¿ya? Y así, otro tipo de alimentación que es restringida en el tiempo, donde tengo 8 horas, ¿no es cierto?, solamente de alimentación, o menos. Claramente, ha visto, por ejemplo, a aquellos que hacen esa dieta y no desayunan, porque lo hacen de las 8 de la noche a las 12 del día siguiente, no comen, ¿no es cierto? Se ha visto que en algunos casos compensan comiendo más en las horas de ingesta, ¿ya? Hay estudios que no muestran eso, entonces es súper variable. Entonces a lo mejor yo me pongo a pensar, ¿será que la persona no lo está haciendo bien? Hay una variabilidad en nosotros mismos, que yo ante una misma dieta las personas reaccionan distinto, o uno es mucho más mateo con la dieta y el otro no. Hay muchas cosas, preguntas e interrogantes que hay que ir dilucidando, ¿ya? Y el ayuno religioso también se ha visto pérdidas de peso, pero 2,5 kilos en los hombres y 0,9 kilos en las mujeres en 2 semanas, poquito también, ¿ya? En algún otro estudio no muestran cambio en el peso, etc. ¿Ya? Entonces es bastante variado lo que hay, ¿ya? Existe, por supuesto, pero es bastante variado. Aquí no pero no importa. Y cambios en la composición corporal, por ejemplo. Este es otro estudio también que se hizo en personas obesas, que, ¿no es cierto?, que tenían factores de riesgo después de 6 meses, ellos no tenían factores de riesgo, algunos sí, pero no, la mayoría no, sobre, ¿no es cierto?, el ayuno en 6 meses, con ayuno en días alternos, con una dieta baja en carbohidratos, sea restringida para los otros días. Es decir, fue un estudio bastante más controlado, es decir, no consumiendo al libitum, sino que el resto de los días que comían una dieta más baja en hidratos de carbono. Bajaron la grasa al cabo de los 6 meses, es decir, de 46 kilos de grasa, llegaron a 41, 5 kilos de grasa en 6 meses, ¿ya? ¿Estoy buscando eso? ¿Estoy buscando 5 kilos de grasa en el mes? Todo cuesta. Si necesito mejorar el rendimiento, entreno más. Si quiero bajar de peso, tengo que dejar de comer consistentemente en el tiempo. Todo cuesta, ¿ya? Nada es tan simple.
La masa magra, lo importante es que la masa magra no se modificó porque estaban con una dieta bien llevada, controlada por médicos, ya no estaban en vida libre, y eso es importante también, al menos en la primera etapa. El HDL colesterol, lo bueno que se mantuvo, es decir, el colesterol bueno se mantuvo bien, el colesterol malo tendió a bajar, poquito, pero bajó, lo mismo que la presión arterial. Y y lo otro importantísimo que no lo destaqué ahí, que la grasa visceral, que es la que está rodeada los órganos, que es la grasa que se asocia a enfermedades, no varió. Varió la grasa subcutánea, que es la más estética, digamos, que es la que yo busco porque de repente hay gente que dice, prefiero la estética, que es lo que realmente la salud me necesito para mi salud, ¿ya? Y esa no varió. Por lo tanto, en términos generales, la adherencia a la dieta también en estos estudios era bien variable. Se ha visto que la dieta, la 5-2, es decir, 5 días comiendo al límite y 2 libres, adhiere mejor, o la 16-8, es decir, de las 24 horas, solamente 8 adhiere mejor que otros tipos de dietas intermitentes. Hay muchos estudios que muestran que se aumenta el apetito en la hora ingesta, otros estudios no muestran eso, al contrario, ¿ya? Por lo tanto es bastante variable. Los cambios metabólicos de composición corporal, claro, fueron modestos, ¿ya? Uno puede decir, claro, pero podríamos hacerlo en otras personas y a lo mejor, claro, son estudios y ahí, a lo mejor si esa persona hubiesen hecho mucho más ejercicio, hubiesen sido más seguidos, hubiesen mejorado mucho más. Y todavía faltan más estudios, por supuesto, respecto al tema. Y algunos estudios han mostrado que ciertas personas tienen menos intolerancia al ayuno y se provocan, sobre todo en las primeras etapas, hay alguien por ahí que se ríe, se pone más mal genio. A mí me pasa, por ejemplo, yo no hago ayuno intermitente, pero si yo dejo comer más de 6 horas me pongo mal genio. Espero que en este momento no me pase. También, ya hay personas que se ponen más mal genio, entonces andan más decaída, con menos ánimo, se les produce problemas de concentración también, ¿ya? Luego, ¿qué pasa con el ayuno intermitente y cambio de composición corporal? Algo vimos en la gráfica pasada que les mostré, cosas similares, ¿no es cierto? También estudio en personas, ¿no es cierto?, que combinaron este mismo estudio, sí, el mismo estudio, con un N de 32 personas, y era aquí lo mismo que yo les hablaba, que este era uno de los estudios que yo mostré en la hojita resumen. Al cabo de 6 meses, en este caso, perdieron el 6,3% al cabo de 6 meses. Volviendo a la persona que pesa 100 kilos, pero la que pesó 70, obviamente, es un promedio, por supuesto. Hay gente que perdió menos y hay gente que perdió más, pero esto es un promedio. Por lo tanto, son resultados, para algunos pueden ser espectaculares, si uno los ve desde el punto de vista de salud, no es malo. Hablando de personas obesas, no es malo, pero si yo quiero bajar porque quiero verme fit, a lo mejor yo voy a decir, esto no es lo que yo necesito, o necesito hacer algo más que lo que hicieron ellos para tener un resultado mejor, ¿ya? Aquí hay millones de estudios, de distintos resúmenes, personas obesas, personas con resistencia a la insulina, que entrenan, mujeres obesas, mujeres de peso normal, atletas hombres, atletas mujeres, etc. Duración del estudio variable desde los 6 meses, desde el mes hasta máximo 6 meses. No hay estudio mucho más allá, ya que eso también hay que ir viendo qué pasa más allá a largo plazo. Y si es sostenible en el tiempo, estar toda la vida en esto, ¿no es cierto? Somos entes sociales, por lo tanto, si el fin de semana vamos a ir a comer con los amigos y estoy en mi hora de ayuno, chuta, ¿qué hago? ¿Ya? ¿Qué vieron? Que, por ejemplo, al cabo de 6 meses, en este estudio que vio cambios en la grasa corporal, bajaron 4,8 kilos en 6 meses, versus este otro estudio, por ejemplo, que en mujeres obesas, en 2 meses, bajaron 5 kilos, mucho mejor. 2,5 kilos, a lo mejor alguien puede decir, sí, mejor. Pero es un grupo específico, ¿ya? Y en otras personas que hicieron un mes, bajaron 1 kilo, medio kilo, algunos subieron 400 gramos la grasa, ¿ya? Esto es grasa corporal, ¿ya? Por lo tanto, resultados bastante más modestos. Y son estudios científicos que son bastante más guiados que lo que puedo hacer yo en mi casa con los conocimientos que yo puedo manejar, ¿ya? Lo que sí está muy claro, esto es un estudio muy interesante que salió hace poquito, es que hay mucha dieta para bajar de peso, ¿ya? Ahí arriba, mucha dieta. ¿Cuáles son los factores pronósticos de éxito que están absolutamente demostrados? Es que cualquier dieta que yo realice tenga que tener una buena adherencia en el tiempo, es decir, yo me tengo que sacrificar, ¿ya? Tiene que ser una dieta baja en calorías, ¿ya? Es decir, no hay magia en esto, o sea, no es porque el ayuno intermitente después yo coma lo que quiera y si en ese comer lo que quiera sumé más que lo que resté, no me va a pasar nada.
hay que tener un balance de calórico negativo independiente de la dieta que yo elija, ¿ya? Y tengo que tener alimentos de buena calidad, elegir en el momento que vaya a elegir. Alimentos de buena calidad, legumbres, pescados, frutas, verduras, etcétera, ¿ya? Hay algunas dietas que manipulan la composición de nutrientes, ¿no es cierto? Está la dieta, por ejemplo, alta en proteínas, baja en carbohidratos, efectivamente se ha visto que tiene buen resultado, pero es dieta hipocalórica, ¿ya? Pueden presentar beneficios positivamente y a largo plazo se ha visto que si yo, por ejemplo, hago una dieta hipocalórica con los nutrientes, proteínas, lípidos y carbohidratos más o menos estables, no me va peor o no me va mejor que si yo a esa misma dieta con las mismas calorías le subo mucho las proteínas y le bajo mucho los carbos. A largo plazo se ha visto que tiene efectos muy similares, ¿ya? Porque siempre dice, oye, la gente le tiene pavor a los carbos y a mí me asustan un poco porque hay mucha gente aquí, por ejemplo, que me llega a la consulta y hace harto ejercicio, ¿ya? O está haciendo ejercicio y quiere bajar de peso y no come nada, entonces, no, claro, pues, el carbohidrato no es el malo, es cómo yo como ese carbohidrato, cuánto como. ¿Es mejor el arroz blanco o el integral? Claro, es mejor el integral, es mejor la legumbre, es mejor la quinoa, por ejemplo. Yo selecciono el carbohidrato que es más sano, ¿ya? Manipulación dietaria, que está ayuno intermitente, dice, estos periodos de ayuno 5-2, ayuno en días alternos o alimentación restringida, que son los tres como más clásicos. Dice que tiene algunos beneficios en la salud, pero requiere más evidencia en humanos, que era un poco lo que estamos conversando, ¿ya? Puede llevar a sobreconsumo, hay personas que les da más hambre en el momento que van a comer, ¿ya? Y tienen similares de peso cuando se asocian con las dietas hipocalóricas, o sea, no hay mejor beneficio, mayor beneficio. Y dentro del otro lado, el lado de acá, que habla dieta basada en plantas, que también está bastante en boga actualmente, la dieta mediterránea, gluten free, sin gluten, paleo, la única que dice que tiene efectos más beneficiosos es la mediterránea, porque se basa en buena calidad de alimentos, pescado, legumbres, aceite de oliva, palta, etcétera. Evidencia de pérdida de peso en corto y en el largo plazo también, porque hay estudios de muy largo plazo con efectos positivos y fuerte evidencia en beneficios para la salud y beneficios metabólicos en general. Esta es la que más actualmente está en boga. Y a lo mejor combinar el ayuno intermitente con esta dieta, a lo mejor, pues, sería mejor todavía, ¿ya? Entonces, cualquier dieta que yo haga, siempre tiene que haber una restricción calórica para que resulte. La paleo, la low carb, la keto, la ayuno intermitente, la Weight Watchers, paleo, etc. ¿Ya? Por lo tanto, los cambios van a ser modestos, faltan más estudios en humanos mejor controlados, hay mayor evidencia que la dieta mediterránea mejora, ¿no es cierto?, los control peso, indicadores metabólicos. Ay, perdón, me pasé de largo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también hay otra cosa que ir trabajando e ir en el fondo analizando. Ayuno intermitente, rendimiento deportivo, ya dejé un poquito más al final. Lo mismo, recordemos, ejercicio, restricción calórica o ayuno, dos estrés en mi organismo, cómo lo proceso yo o el resto de ustedes, muy variable, ¿ya? Si yo entreno en un tipo de entrenamiento distinto al tuyo, voy a tener resultados distintos. Lo importante es saber que este estímulo o este estrés, ayuno, sumado además al ejercicio, en este caso se habla de ejercicio, tiene que producir un impacto en mi músculo y en mi sistema cardiovascular para tener un beneficio en salud, en rendimiento. Si eso no ocurre, yo puedo estar en el gimnasio, puedo hacer un entrenamiento. Hay gente que hacen entrenamientos largos en bicicleta, corren un montón y sus parámetros de salud no mejoran, no mejora el rendimiento. Claro que a lo mejor eso no es estresante para mí. Tengo que aumentar la intensidad de ese ejercicio. A lo mejor no tanto, pero más corto, pero más efectivo, ¿ya? Hay un estrés, el rendimiento tiende a caer un poquito, digamos, hay un agotamiento, pero después hay una supercompensación, es decir, de un nivel inicial, ¿no es cierto?, físico inicial, llego a un nivel superior final, que es lo que yo quiero. ¿Qué pasa si yo ese estrés es en forma descontrolada? Yo pude haber llegado a nivel físico inicial, me entusiasmé entrenando, me entusiasmé con la dieta ayuno intermitente, mi cuerpo no fue capaz de adaptarse, acuérdense que hay una adaptación. Fue tan grande el estrés que el cuerpo no se logró adaptar porque era mucho lo que llegó y en vez de mejorar el rendimiento, cayó ese rendimiento. Y eso ocurre, ¿ya? Y está ocurriendo porque obviamente se están combinando cosas y las están combinando en forma muy extrema, ¿ya? Lo mismo, ¿no es cierto? La carga de entrenamiento en un deportista me parece
produce una alteración controlada, por lo tanto se me va a producir una adaptación, me va a mejorar el rendimiento versus esta desadaptación o una alteración descontrolada cuando el estímulo es más allá de lo que fisiológicamente mi organismo es capaz de resistir. Le pasa a los deportistas de elite de mejores rendimientos en el mundo, ¿ya? Porque para ellos el estrés es mucho más que para cualquiera de nosotros, ¿ya? ¿Qué se ha visto en deportistas que efectivamente ocurre en estudios bien controlados? Es que cuando yo tengo mi músculo, ¿no es cierto?, que me almacena el carbohidrato, que es el que me permite moverme, bajo, es decir, yo estoy haciendo una dieta para bajar este carbohidrato, ¿no es cierto?, porque necesito quemar más lípidos y el organismo efectivamente se adapta a quemar más lípidos que hidratos de carbono. Efectivamente, toda la teoría que corre al final me lleva a mejorar mi número de biogénesis mitocondrial, que se llama. ¿Qué son las mitocondrias? Unos organelos que están dentro de mi célula, de todas las células del organismo, pero las que están en el músculo aumentan su número. Y ahí es como el horno, desde ahí donde yo quemo las calorías. Es ahí donde yo produzco el ATP, quemo ese ATP, y es ahí donde se me produce mi adaptación, y es ahí donde yo mejoro ese rendimiento deportivo, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente ocurre. Pero yo que trabajo con deportistas de elite, hacemos en algunos deportistas, pero de forma controlada el ayuno intermitente y en ciertos periodos del entrenamiento. Si va a competir, claramente no. Va a producir, cuando yo tengo más esta mitocondria, me va a producir mayor capacidad de hacer ejercicio usando más las grasas, ¿ya? Entonces eso es mucho más eficiente, ¿ya? Entonces puedo trabajar a más intensidad, o sea, correr más rápido, nadar más rápido, ¿ya? O aumentar mi carga de trabajo porque tengo las mitocondrias que me están aportando la energía, toda la energía que este músculo requiere, porque tengo más. Las personas sedentarias tienen menos mitocondrias y son más ineficientes en quemar grasa, por ejemplo. Entonces son más dependientes de carbohidratos, que eso también es interesante. La persona sedentaria o que tiene un entrenamiento ligero es más ineficiente en quemar grasa porque tiene una peor adaptabilidad a la quema de grasa, ¿ya? En la medida que entrena puede ir mejorando esto. Por lo tanto, va a ser ayuno intermitente, va a bajar la ingesta de carbo, es más dependiente de carbo porque su maquinaria no funciona eficientemente y por lo tanto se va a ir al gimnasio, se va a ir a correr, a hacer un tremendo HIIT y se va a quedar planchado muerto en el piso. Que eso ocurre y lo hemos visto bastante. Porque en las mitocondrias, por mucho, claro, bajó los carbohidratos, pero se genera las mitocondrias, pero también tiene que hacer ejercicio, porque si no, no le va a resultar, ¿ya? Entonces, y hay que definir tres cosas. Tipo de ejercicio que yo realizo, si es de alta intensidad y corta duración o intermitente, si voy a hacer, normalmente hago ejercicio de resistencia aeróbica más largo en el tiempo, o voy a hacer ejercicio de fuerza. ¿Cuál de todos ellos podría yo optar a llevar esta dieta ayuno intermitente o cuando estoy en en el día donde no voy a comer, con cuál de estos entrenamientos podría subsistir perfectamente sin causarme un estrés metabólico en exceso, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener claro? Si voy a hacer un entrenamiento tipo HIIT, voy a ir al CrossFit, voy a ir a fútbol, que me gusta el fútbol, ¿no es cierto? Estoy en una liga y el fútbol es bien intermitente y con altos y bajos, ¿ya? Que es intenso, ¿ya? Todo esto, ¿qué pasa? Que en este tipo de ejercicio el 95% de lo que el músculo requiere para quemar energía para poder contraerse es glucosa, es carbohidratos. Por lo tanto, mi pregunta es, el día que yo voy a hacer intermitente, voy a hacer HIIT, voy a hacer entrenamiento de alta intensidad y corta duración, ¿es el mejor día para hacer mi ayuno? No. Si el ayuno va a ser el 16-8 y no voy a desayunar porque es de 8 a 12 del día y voy a hacer HIIT en la mañana y no desayuno, ¿es bueno? No. ¿Será mejor que corra el entrenamiento HIIT para la tarde donde vaya a comer? Sí. ¿Se fijan? Entonces eso es mucho más práctico. Yo no estoy diciendo que el ayuno intermitente no sirve para nada, no lo hagan, sino que estoy dando las directrices de qué manera hacerlo en forma más responsable, ¿ya? Por lo tanto, se lentece la ejecución del movimiento, se reduce la potencia y la velocidad del ejercicio, hay un agotamiento precoz. Por lo tanto, si yo en el HIIT quiero, que el HIIT es súper bueno, a mí me gusta el entrenamiento HIIT, quemar grasa, mejorar, ¿no es cierto?, la parte cardiovascular, pero no tengo sustrato, no voy a lograr llegar a ese objetivo, a esa planificación, ¿ya?
En ratas he visto que al cabo de 4 días las ratitas se adaptan y pueden manejar perfectamente haciendo un ejercicio así. Los humanos, y a largo plazo, al 4.º día, las ratas no van a estar toda la vida en esto, porque probablemente ese estrés después ya se acumula. Recuerden que el organismo es sabio, el organismo se adapta al estrés, pero pasa la cuenta en algún momento. Ya eso siempre sucede. ¿Qué pasa con resistencia aeróbica? Lo mismo. Ayer o anteayer vi varios maratonistas y ellos cuando corren largo no corren a una intensidad baja, corren al 70-80%, que es una alta intensidad largo, puede estar corriendo más de 1 hora, fuerte. Están quemando el 80% de carbohidratos en ese tipo de entrenamiento. Por lo tanto, lo mismo. El entrenamiento largo que normalmente es el día sábado, ¿no es cierto? Largo, intenso, 3 horas, 2 horas. ¿Será bueno ese día que yo haga mi ayuno? No, lo haré otro día donde a lo mejor el día domingo hago mi regenerativo o el día lunes mi día de descanso, lo compenso, ¿ya? Versus la persona que hace un trote más suave, que a lo mejor solamente quiere recuperarse o simplemente está recién partiendo una rutina de ejercicio donde el 50% de las grasas se queman y el 50% de carbo, por lo tanto tengo tejido adiposo, lo que yo quiero es quemar grasa, no me va a impactar tanto, porque no soy tan dependiente de hidrato de carbono, ¿ya? Y se ha visto que si el ejercicio es menor de 60 minutos hay menos problemas en rendimiento, en sentirse fatigado, que si el ejercicio es muy largo en el tiempo, ¿ya? Y por supuesto que mucho más, el rendimiento cae mucho más cuando ese ejercicio largo es más a alta intensidad, ¿ya? Y se ha visto que los deportistas en este ayuno, por ejemplo, 16-8, se saltan el desayuno, rinden mejor y comen más a la comida siguiente, rinden peor, perdón. Hay muchos estudios que son menos de 10 días y las ratas efectivamente mejoran, porque a 30 días las ratas efectivamente llegaron a ser finalmente eficientes, ¿ya? Pero es un estudio más a largo plazo, comiendo todos los días, ¿no es cierto? O sea, estando en este ayuno intermitente de forma controlada. Y en ejercicio de fuerza, lo otro también, en todos estos ejercicios HIIT, aeróbicos, depende de la ejecución. Yo he visto personas yo trabajo en fútbol, hay futbolistas que son así, se mueven porque son impetuosos y vamos para adelante y corren y vaya. Es distinto que otro deportista o en otra posición de juego tiene un juego mucho más técnico y menos físico. El gallo que es más técnico a lo mejor no sufre tanto con esto, pero que es más físico sí. Por lo tanto también tengo que estar mirando cómo ejecuto ese ejercicio, si es súper alta intensidad o no tan alta intensidad, porque tengo otros atributos físicos que compensan, ¿ya? Y fuerza, normalmente el ejercicio de fuerza es mucho más fácil de poder manejar un ayuno intermitente. No se han visto estudios que bajen, por ejemplo, la masa muscular si es bien llevado el ayuno intermitente, ¿ya? Eso como en conceptos generales, no voy a andar más ahí, porque si no estaríamos todas las charlas en esto. ¿Qué consideración en deporte? Por ejemplo, si voy a un maratón a un clima húmedo y cálido, no hacer ayuno intermitente, me voy a morir porque hay deshidratación por el mismo ayuno y por las condiciones climáticas. Eventos por categoría de peso, Muay Thai, boxeo, que está, ¿no es cierto?, bastante ahora frecuente, tampoco, porque tengo que hacer pérdidas de peso, ¿no es cierto?, y tengo poco tiempo para hacerlo después que me pesa. Tengo muchas competencias en el mismo día o varios días, tampoco se aconseja. Y evaluar el impacto psicológico en el tiempo, que en deportistas, ya sea amateur o más elite, no se ha evaluado mucho, ¿ya? Lo mismo, ya lo vimos, ¿no es cierto? El 5-2, 5 días de ayuno acá arriba, entonces si voy a comer acá o voy a comer acá, tengo que saber si voy a hacer HIIT, en qué momento hago la bici de largo aliento, en qué momento corro, troto suave, en qué momento juego el fútbol, dependiendo en qué momento yo voy a comer, aquí es mucho mejor hacer el ejercicio, ¿ya? Porque la glicemia aquí va a aumentar, en cambio acá va a estar muy baja, ¿ya? Perdón, acá, en las horas de ayuno. Y versus la gente que hace golf a lo mejor no va a sufrir mucho o no va a sufrir nada. ¿Sí? ¿Todos pueden hacer ayuno intermitente? ¿Qué creen ustedes? No, por ejemplo, yo creo que no. ¿Por qué? Yo no le daría a mi hijo un ayuno intermitente. Niños y adolescentes pues están en crecimiento. Mujer embarazada en lactancia, tampoco. Yo he visto mujeres embarazadas que lo están haciendo. Personas propensas a hipoglicemia que no toleran no comer en la mañana, por ejemplo, o pasar muchas horas en ayuno. Cuando entrenamos muy alta intensidad, historia de trastorno alimentario, ojo en eso, sobre todo las adolescentes, las mujeres, ¿no es cierto?, que tienen, mujeres u hombres también que tienen trastorno o han tenido historia de trastorno, personas con peso muy bajo también porque tienen menos probabilidad de adaptarse eficientemente.
enfermedades crónicas también, por ejemplo, personas que dependen de un medicamento que tienen que comer, personas diabéticas tipo 1 o diabéticos 2 que están mal manejados, por lo tanto el control profesional siempre es muy importante, ¿ya? Sobre todo en la primera parte para comenzar. La decisión de realizar este tipo de dieta pasa solo porque no sé qué es lo que estoy buscando, que busco algo rápido, algo más en el tiempo que me permita hacer un cambio de, ¿no es cierto?, sentido. Eso es como evaluaciones finales, ver la adherencia, riesgos a largo plazo y la tolerancia que actualmente no tenemos muy claro. Eso es la presentación de hoy día. Muchas gracias a ustedes por la asistencia, a las personas que están vía streaming escuchando esta presentación. No sé si alguien quiere hacer preguntas o algún comentario. ¿Sí? Sí, yo pensaba, cuando vi una charla